Muchísimas gracias. Buenos días, señoras y señores. Nuevamente con invitados en nuestra plataforma de Facebook. El saludo cordial para el doctor Diego Pozo. Él es un abogado penalista y el tema que vamos a abordar es algo que, si bien es cierto, ha mermado en cuanto a interés, sigue siendo un problema latente acá en el norte del país y principalmente en la provincia de Imbabura. El tema de la minería en Buenos Aires, que ha generado una gran controversia en donde ha habido señalamientos también para la acción inclusive policial y la desvalorización de los derechos humanos de la gente que está dedicada a estas actividades. Doctor, muchísimas gracias por estar acá. ¿Cómo está la situación? ¿Verdaderamente es grave o es que ya conforme van avanzando los días como que ya no se le va poniendo mucho interés a esta problemática? Buenos días, bienvenido. Hola Patricio, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los que nos están viendo y escuchando. Patricio, el tema de minería es un tema totalmente preocupante, creo yo, para acá, para la ciudadanía de Imbabura en sí, porque partamos de algo. La minería nace o viene acá y se está escuchando por primera vez acá en Imbabura, porque ha habido un desplazamiento de personas que vienen desde la provincia del Oro, Machala, Zaruma, se puede decir, en vista de que allá se han cerrado las fuentes de trabajo. Estas fuentes de trabajo ha generado lo que te menciono, el tema de desplazamiento y la falta de regulación y de control en cuanto a la minería aquí en Imbabura ha generado criminalización a la sociedad. Claro. Ahora tenemos un problema social y este problema social está generando atentados contra la dignidad humana, hablando netamente en derecho penal. ¿Por qué? Porque se está haciendo un uso discriminado de la prisión preventiva en los procesos judiciales. Yeah. Algo que no es ni siquiera analizado tanto por el fiscal que es quien solicita el momento la prisión preventiva y también el juez. No sé por qué, sea porque, hay que decirlo, por autoridades timoratas o timoratos que realmente no hacen lo que tienen que hacer. Ahora, doctor Pozo, hay que también ser muy conscientes de que esta es una problemática nueva para el norte del país. El tema de la minería como que los cogió en curva a mucha gente, ¿no? Porque no era lo usual. Y de pronto eso también ocurre en la función judicial. No hay jueces capacitados, no hay fiscales expeditos en esta problemática, pues. Sí, pero cualesquiera que sea el tipo penal o el delito, sea el que sea, las características del delito, lo importante y lo fundamental es que cuando hablamos de prisión preventiva es última ratio o la última medida que debe ser tomada en cuenta. El problema es que se hace un uso discriminado, como te había mencionado Patricio, tal vez por evitar sanciones disciplinarias por parte de la fiscalía, por parte de los juzgados, y eso realmente afecta a la dignidad humana y afecta no solo a la persona procesada, porque el soportar un proceso penal también afecta a los familiares, a la comunidad, por supuesto, e incluso más aún al procesado. Claro. Ahora, ¿cuál es el tratamiento que se está dando, por ejemplo, en los centros de rehabilitación social, en este caso de Ibarra, en donde en un momento dado conocíamos extraoficialmente de que eran más de 50 personas las que ingresaban allá, esperando de pronto una sentencia, qué sé yo? ¿Cuál es la situación? Usted estuvo al frente inclusive de la defensa de alguien vinculado con el tema de la minería. Así es, nosotros defendimos a el primer caso que hubo acá, de 14 personas, mineros que los denominan, 14 personas, entre ellas un menor de edad, los cuales fueron detenidos por la Policía Nacional. Y bueno, hay que decirlo, una vez que ya hubo la resolución judicial de la Corte Provincial de Justicia, se declaró o se ordenó a favor de ellos un habeas corpus, en vista de que habían atropellado sus derechos, ya que no cumplieron con el plazo razonable de poner a órdenes de autoridad competente a las personas detenidas. Ningún ciudadano puede estar detenido por más de 24 horas sin fórmula de juicio. Acá hubo un maquillaje en cuanto al parte policial por cumplir esta garantía supuesta y una confabulación, hay que decirlo, entre Fiscalía, Juzgado y Policía Nacional, que para nosotros es gravísimo. Es gravísimo porque con el objeto de cumplir que existe un delito flagrante, se tiene más del tiempo que exige la ley. Claro. Y no solo la ley, la Constitución y los tratados internacionales. Artículo 7.5 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. Claro. Ahora, doctor Pozo, hay que también estar muy claros en el sentido de que aquí han estado autoridades, entre ellas la gobernadora de la provincia de Imbabura, que no hay que desconocer que la actividad que están cumpliendo es una actividad ilegítima, es ilícita.
Y ahí tienen que actuar las autoridades, por supuesto. A eso vamos. El hablar, bueno, Patricio, la única persona que puede decir que es ilegal esa acción o esa conducta es el juez, con una sentencia ratificatoria de inocencia o condenatoria en este caso, para decir realmente si se cumplen los elementos del tipo penal. Pero es ilegal transportar, explotar, explorar, muchos verbos rectores que tienen los tipos penales, específicamente 260 y 261 del Código Orgánico Integral Penal. Es ilegal una vez que se pruebe, primero, y otro, el asunto de la conmoción social que lleva la minería, ¿por qué se produce? Porque una cosa es que se cometan delitos a sabiendas de, y otra cosa es por qué se dejan cometer. ¿Se dejan cometer qué? Sí, el delito. El delito. La explotación. ¿O por qué se produce la explotación? Porque de alguna manera no era un sitio que estaba ya concesionado. Es decir, si de pronto usted es el dueño yo no puedo meterme a su casa de pronto porque hay oro, plata, Patricio, si esa es su casa. De lo que sabemos, de la información que hemos revisado, está concesionada. ¿Ya? Una gran área, una cantidad inmensa de la parte de Buenos Aires. ¿Hay cifras? No tengo específicamente las cifras. Debe tener la Secretaría de Minas, que son los encargados de este tema, pero está concesionada a una empresa extranjera. Pero solo para exploración, más no para explotación. Ahora viene el tema de la explotación. Y mi pregunta es, o la duda de la ciudadanía sería, ¿qué hacen las autoridades o las instituciones públicas que están encargadas de regular y de controlar este aspecto para evitar eso? No se ha hecho nada. No tengo idea. Lo único que se ha hecho y lo que se sabe públicamente es que sigue habiendo personas detenidas. Sigue existiendo criminalización de esa gente. Ya. ¿Y todas esas personas están yendo al Centro de Rehabilitación Social de Ibarra? Ese fue un gran problema también. Aproximadamente en febrero, marzo, comenzó a llenarse la cárcel de acá de Ibarra. Así es. Hubo gran cantidad, porque esto de minería genera otros tipos penales, otros delitos que vienen conexos a esto. Partamos de algo, el que les hayan detenido a varias personas, que la cárcel sí lo considera a estas personas como que realmente no son delincuentes o que no tienen una conducta totalmente típica, y les pone en otro lugar, un lugar distinto. En el caso que nosotros tuvimos, muchas personas estuvieron en la cárcel en la prioritaria, donde evitan el contacto con otras personas. Pero esto comenzó a llenarse. Tanto así que el Ministerio de Justicia dispuso que se les traslade al Turi, a Cuenca, y a la cárcel de máxima seguridad también de La Tacunga, donde incluso es más difícil para el procesado y para sus familiares. ¿Por qué? Porque acá en Ibarra se pondrá horarios de visita y se podrá visitarlos, pero allá es distinto. Claro, son cárceles de máxima seguridad. Máxima seguridad. Claro que sí. Y ahora, ¿qué pasa con esas personas? Posiblemente quieren estar también más cerca al lugar de residencia, porque la mayoría vienen del sector del sur del país. Así es. Es un derecho de ellos, penitenciariamente es un derecho de ellos solicitar que estén cerca de sus familiares, pero el tema es que todavía la mayoría de personas que se ha trasladado están con prisión preventiva, ni siquiera con sentencia, pero todavía no se ha terminado el proceso penal. Son inocentes. El pilar fundamental del sistema penal, hablamos de la presunción de inocencia. Claro, doctor Pozo, son inocentes y sin embargo están detenidos. Se presume su inocencia, como la ley lo establece. Correcto. Artículo 76, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, 8, en punto 2 del Pacto de San José de Costa Rica. Se presume su inocencia durante todo un proceso penal en todos los delitos y a todos los ciudadanos. Pero el tema es, antes de meternos en un proceso penal, el por qué realmente se está produciendo esta criminalización social a tanta gente. Claro que sí. Tanta gente. Y ahora, ¿cuál es la solución, no sé, cercana para tratar de que las personas presuntamente inocentes ya dejen la cárcel? La solución es una buena defensa. La solución es una buena defensa y plantear bien la estrategia para poder realmente fortalecer esa inocencia que tiene. Claro. O esa presunción de inocencia que se establece. Lamentablemente, y Patricio, a lo que iniciábamos, te hablaba de la prisión preventiva. Ajá. La prisión preventiva se dicta sin siquiera observar los parámetros internacionales para la prisión preventiva. La prisión preventiva, en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 534, establece los requisitos de la prisión preventiva, pero también se tiene que observar los parámetros internacionales.
Existen varios informes, incluso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hablan del uso, y se llama la atención al Ecuador en sí, por el uso discriminado de la prisión preventiva. O, por ejemplo, no se analiza la proporcionalidad, la razonabilidad, la necesidad de la prisión preventiva. Pero, doctor Pozo, ahí usted está, digamos, descubriendo una situación que puede ser muy delicada. Si es que están cometiendo errores los jueces y los fiscales, ¿qué es lo que está pasando con la justicia entonces? El tema es, esto pasa en la práctica, Patricio, hay que decirlo, esto pasa en la práctica y a eso nosotros nos enfrentamos como abogados. Lo que tenemos que hacer es exigir los derechos y que se cumpla lo que establece la ley, la normativa constitucional e internacional. Eso es lo que es nuestro trabajo y tenemos que hacerlo. El problema es que se usa drásticamente esta medida porque hablamos de minería. Y ese es un tema grave. Si es un tema nuevo, entonces debería tratárselo. Yo sé que ahora ya existen los informes, ya hay peritajes, pero al inicio, cuando, por ejemplo, nosotros tomamos el proceso, ni siquiera existía un informe del material aurífero. Pero sin embargo estaban presos. Claro. Es grave. Ahora, en este proceso, se declaró la nulidad. La jueza ordenó que se devuelvan todos los bienes, porque se ha justificado propiedad de volquetas, propiedad de dinero, de celulares y todo así. Pero sin embargo, Fiscalía dice que el criterio de él no es devolver. Pero ¿cómo Fiscalía no devuelve si el juez está ordenando la devolución? Y eso es grave. Claro. Y eso nos limita. Y dentro del accionar, ¿qué se hace? Aplaza y se alarga. Y se alarga el trámite y el derecho a la propiedad. Es un problema. Ahora, de pronto también puede ser una situación que podría también ir en contra de los fiscales en el no cumplimiento de esta decisión del juez. Así es. Nosotros, en ese sentido, tomaremos las acciones legales correspondientes, porque si hay una decisión legítima de autoridad competente, también es un delito. Claro. El no cumplirla. Exacto. Y el tema administrativo también. Entonces, nosotros con el objeto de defender esta dignidad humana de las personas y los derechos, más que nada de la libertad o la libertad de la propiedad, entonces exigiremos y realizaremos las acciones legales correspondientes. Claro. Doctor Pozo, ¿siguen todavía actuando la policía en el decomiso de este material? ¿Siguen actuando en diferentes puntos de la provincia de Imbabura? Sé que también ahora ya están saliendo por Carchi, concretamente por el cantón Mira. Hay varios, ¿Es real eso? Hay varias, específicamente no sé porque yo no he estado en el tema de controles. El tema de controles debe estar los órganos públicos que están a cargo de esto, la Fiscalía o la Policía Nacional. Claro. Pero la Policía Nacional es la única competente para poder realizar los operativos. Exacto. Pero siguen haciéndolo. Deben seguir haciendo porque siguen personas detenidas. Siguen ingresando a la cárcel. Y las personas para ingresar tienen que abrir un parte policial. Y mediante el parte policial se da la noticia de crímenes y se les formula cargos. Y se inicia un proceso penal. Correcto. Muchísimas gracias al doctor Diego Pozo, abogado penalista, quien habla sobre los casos de la minería ilegal, en ese sentido que ha provocado también irse en contra, muchas veces por desconocimiento de las propias autoridades, irse en contra, digo, de los derechos humanos. Gracias, doctor Pozo. Si hay algo más que agregar, encantado. Muy gentil, Patricio, y muy gentil por estar acá. Muy bien, muy amable, gracias. El doctor Diego Pozo presenta aquí en Pulso Informativo.